Hola, ¿qué tal, quinóticas, quinóticos? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo formato que nos hemos inventado poco, no hemos inventado nada, pero lo hemos recauchutado para la temporada de premios española. Se llama Razones para y son entrevistas en profundidad con cineastas que este año pues se juegan algo en la carrera española de premios. Nos acompañan hoy en Razones para Paula Ortiz y María Zamora, que son directora y productora de La Virgen Roja. Voy a leer aquí el currículo de la película. Se la juega en Los Feroz con 6 nominaciones y en los premios Goya con 9 nominaciones. Paula Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta. Muy contenta de estar hablando contigo. Muchas nominaciones. Y de dar razones para. Las daremos al final, las razones para. Y María Zamora, productora, una de las productoras de la película, porque tiene patas. María, ¿cómo estás? Muy bien, feliz. Encantados de recibirte también. Igualmente. Premio Nacional de Cinematografía y productora de grandes películas en los últimos años del cine español. Claro, esta noche, cuando aquí grabamos en un lunes, esta noche es la cena de nominados y nominadas de los Goya. Tú vas para allá ahora, ¿no? Ahora voy. Tú no vas, No me toca. porque no tenéis a mejor peli. Claro, tenemos 9 nominaciones, como 9 soles, pero no mejor película. Entonces yo, la verdad, estoy súper feliz por Paula, sobre todo, porque era esta nominación, la hablamos mucho, Sí, sí. de te lo mereces. Porque considero que Paula, no sé, durante los últimos años es como ha sido una de las directoras más potentes de cine español y creo que aún no se le había dado como el valor que realmente merece. Y yo estoy muy feliz por esa nominación. ¿Por qué me emociono ahora con María? Te puedes emocionar, es el lugar. No, sí, es algo... Es muy bonito que a la película se la ha reforzado mucho ahora con los premios, porque es una película que tiene unas condiciones muy... es que nosotros lo hemos hablado mucho y ha sido un proceso largo, ha sido un proceso muy bonito también, pero de una película que intentaba muchas cosas, o sea, cruzar muchas cosas, unir y tejer muchas cosas y que se la reconozca o se le haya bueno, que esté ahí entre las películas de este año es muy importante. Y en lo técnico, en la propuesta era importante. Decía esto de la nominación que le falta a la película porque hay varias a las que les ocurre esto este año. Primero había 10 o 12 que podían haber estado en los premios perfectamente, es un año muy rico y muy diverso, pero claro, ha estado por aquí también segundo premio que decían, es que nos falta el guión, que es base para la película, no tienen. El 47, nos falta la dirección, que es base para la película, no la tienen. En este caso es la peli, pero bueno, que es que no había hueco para todas, es lo que hay en los premios. Pero eso ya lo sabes, cuando juegas a este juego ya sabes cuáles son las reglas. Y yo creo que también a veces hay como o intento de compensaciones y... Sin embargo, yo diría que este año hay otros años donde las mejores películas, no las mejores películas, las que salen nominadas como mejores películas tienen un efecto arrastre muy grande, que no digo que este año no, pero es verdad que sí que es cierto esto que has comentado, que este año de pronto pues a nuestra nos sale mejor peli, pero a la otra nos sale mejor dirección o guión, y a nosotros sale como 6 en Feroz, o sea que incluido mejor peli, o sea que como que ha estado así como bastante repartido entre un top 10 de pelis, Sí, me sí, refiero. totalmente. Y la parada de hoy, no solo la parada aquí en Quinótico, sino la parada en la cena de nominados, es una más de la larguísima temporada de premios, que es una carrera de fondo en la que hay que currar para que se vea la peli, ¿no? O sea, que al final es eso, que la gente vea la película. Bueno, es que a veces yo creo que no hay que olvidar lo que son los premios. Los premios son un invento de Hollywood, de la industria de Hollywood, para perpetuar el brillo de las películas. Es eso. Total. Es una celebración también, pero es perpetuar su brillo y su estela. Las películas dejan como un astro ahí, un camino, y es muy importante que se vean. Entonces, dejar ese brillo ahí es por lo que hay que trabajar y quieres trabajar. Que puede que lo tengan o puede que no, y la película sigue siendo el mismo astro, la misma, que lo hemos dicho también muchas veces. Con o sin premios, las películas son las mismas. Pero es cierto que los premios pues, son ese invento para intentar... Bueno, y no solo dejar ese brillo y esa estela, que también, sino en muchos casos reactivar, Sí. O bien la taquilla, o bien su paso por plataformas. O sea, nosotros ahora con La Virgen Roja en la plataforma se ha notado claramente, o sea, justo hacía muy poquito, hacía días que se había estrenado en Amazon, y de pronto con las nominaciones ha habido una subida espectacular, que están súper contentos. Entonces, pero esto pasa también en taquilla volviendo pelis a las salas, ha pasado, por ejemplo, pues Movistar nos ha pedido adelantar en el caso de Salve María para que entre ya justo en la fecha de los Goya, es decir, o de los Feroz, es decir, que este tipo de eventos
funciona muy bien también para la repercusión real de las películas. Mencionabas la plataforma, que es un ingrediente fundamental para que esta película exista, una plataforma que también con mujeres al frente ha producido esta película, pienso en María José Rodríguez, en María Contreras, ¿no?, como cabezas visibles, y que esa lucha que parece que abanderó un poco Bayona el año pasado para que las películas se vean en los cines, en las salas, en este caso ha sido mucha más ventana, con mucha más potencia. ¿Cómo ha sido esta negociación o esta conversación con Amazon? ¿De quién ha partido la cosa? ¿Ellas tenían ya esta idea? ¿Se les ha convencido desde esta parte? ¿Qué se puede contar? Bueno, aquí es que tienes a María, que ha sido la gran cabeza de lanza por lo que creemos que la película es importante, entre otras muchas razones que van desde un espectro artístico a aspectos muy técnicos o muy de la pragmática de la distribución de la película, pero es muy importante encontrar esos nuevos terrenos y yo creo que aquí María se labra un camino muy duro de negociaciones para que las plataformas dejen hueco en la experiencia de la sala, que es fundamental, así que es ella. María. Bueno, ha sido, pues, ya creo que lo hemos hablado alguna vez, pero básicamente fue una cosa que yo les dije en la primera conversación que tuvimos, y yo siempre era como, bueno, ya veremos, bueno, no sé, nuestra filosofía, pero bueno, tampoco decimos que no, pero ya veremos, y ese ya veremos lo fuimos prolongando a lo largo de primero el greenlight, luego el rodaje, pero siempre estaba la conversación, yo siempre que podía lo metía en la ecuación, sabía que quería. ¿Y qué cara ponía el señor Amazon o la señora Amazon en este caso, porque es una mujer? No, la señora Amazon decía, lamentablemente no depende de mí. O sea, ese es el problema. Hay un señor Amazon superior. Hay que elevarlo, esta famosa frase, ¿no? Es como un gran ministerio que siempre hay... Hay que elevar. Entonces, bueno, tenía que llegar la petición a Los Ángeles, al final se pudo hacer y se pudo hacer con la ventana máxima que ha habido hasta ahora en España para el estreno de una película que producida por una plataforma, y la verdad han tenido unos resultados ellos mismos inesperados, entonces están tan contentos que posiblemente o muy probablemente lo vayan a repetir muy próximamente y seguramente pues nosotras también participemos de ello, ¿no? Así que yo estoy súper contenta, hemos sido muy pesados y ya te digo, como las cifras, como te he contado, las cifras además han visto que efectivamente el tema de las nominaciones influye. Los premios influyen ahí, claro. Bueno, pues incluso se dan cuenta de que la fecha de cuándo va a su plataforma la tenemos que pensar también en términos de premios. Entonces, bueno, yo creo que eso es andando y viendo y que la gente pues se va dando cuenta de que cuando le dices algo no es un capricho, sino que tienes unos argumentos y que luego se contrastan con la realidad y por suerte ha pasado lo que queríamos que pasara, así que muy bien. Bueno, yo lo sé, pero quiero que lo digáis, quiero que digáis dónde nacisteis, porque a veces se nace por casualidad en un sitio. Porque tu madre pasaba por allí, estaba de viaje y tal, y otras veces que tu familia es de allí, estaba allí y naces allí. ¿Dónde nacisteis? Nosotras, la Virgen Roja. Vosotras, mujeres, personas seres humanos. humanos. Yo nací en Valencia. Yo en Zaragoza. Y esa niña de Valencia y esa niña de Zaragoza, ¿qué ingredientes tenían que apuntaban maneras ya para que se viera la cineasta que sois ahora? ¿Qué había en esas niñas de ver pelis, relacionarse con las pelis, contar historias, una mirada sobre el mundo? ¿Cómo erais de pequeñas? Pues yo siempre lo digo, que agradezco a mis padres, que yo no vengo de una familia que se dedicase al cine ni nada parecido, nadie en Zaragoza donde no había escuela de cine ni nada parecido, pero sí que les gustaba mucho ver cine y había mucho cine, y yo me acuerdo de que los regalos, por ejemplo, por Navidad o mi cumpleaños eran bonos del videoclub. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Y me dejaban sacar 3 películas a la semana, que era un montón. Hombre, era un montón. Yo el fin de que ¿Y tenía se podían 2 era rebobinar como... y ver otra vez? Hombre. Y bueno, recuerdo grabarme Qué grande es el cine de García. Esto lo hemos hablado. Para vérmelo el viernes, lo ponían el lunes y yo el viernes salía pronto del instituto y no estaban ni mis padres ni mi hermano y me dejaban en paz y yo me ponía Ordet con 14 años y yo, esto es buenísimo. Entonces, antes de eso sí que es cierto que, por ejemplo, yo sí fui una niña que pasó mucho más tiempo leyendo cuentos a veces que fuera, o yo tenía la sensación de que el tiempo que yo vivía dentro de la literatura, después en el cine, pero primero en la literatura.
era más ancho, más largo, más nutritivo, que todo se expandía. Y a lo mejor había pasado una hora leyendo, pero yo pensaba que esa hora era mejor que todo mi día. Entonces, claro, eso es verdad. Y lo sigo pensando a veces, que el tiempo que yo estaba en los mundos imaginados, en esas realidades más grandes que te regala el cine y que te regala la literatura y la música también, para mí eran tan, pues eso, tan ávidas de significado, de nutrición, de emoción, de vida, como el mundo real o más. Bueno, me encantaría que ahora María dijera, yo jugaba al fútbol. No, la verdad es que no jugaba al fútbol, pero sí que es verdad que no, o sea, no tenía una cinefilia así como muy evidente. O sea, es cierto que desde pequeña, y no sé muy bien por qué, o sea, también era muy de videoclub y de estarme 80 horas mirándome todas las carátulas por delante y por detrás y leyéndome todo para elegir la película del fin de semana, porque luego me la iba a ver 5 veces, entonces, bueno, había que elegir bien. O sea, que sí que era muy de ir al cine y de ir al videoclub y tal. Incluso era de quedarme a ver los Oscar cuando era niña, o sea, yo me quedaba sola y luego pues, a las 7 de la mañana mi padre, ¿pero en serio estás aquí? Y yo ahí estaba despierta, la única de la casa, ¿no? Pero no sabía muy bien de dónde me venía hasta que luego ya, como más en la tarde adolescencia, supongo que ya casi a la edad adulta, fue cuando empecé como a ver cine del que te remueve conciencia, ¿no? Y entonces ahí empecé como a hacer la conexión o el clic de, ostras, espérate un momento, o sea, que el cine sirve para esto, o sea, que el cine te puede cambiar la vida, que el cine le puede abrir la mente a miles de personas o a mí sobre unas realidades que no conozco o al contrario, o sea, esto me voló la cabeza, o sea, el poder del cine fue lo que me hizo pensar, vale, no es un entretenimiento, o sea, yo puedo a lo mejor hacer algo ahí dentro, porque esto tiene mucho poder y eso me gusta. Y entonces dije, pues venga, vamos a intentarlo, pero fue ya más tarde. ¿Y cómo fue vuestra formación? Porque estamos en un debate, creo que intenso, muy intramuros de la industria, pero intenso, sobre quién puede acceder a hacer cine. El poder adquisitivo de su familia, su procedencia, escuela pública, privada. ¿Cómo fue vuestra formación? ¿Qué elegisteis ya desde el instituto, ¿no? Letras, ciencias, artes, escuela de cine, no, máster en no sé qué. ¿Cómo fue? Yo sí es cierto que es un temazo porque efectivamente Es un gran tema. Es un gran tema porque no solo son los estudios que pueden ser caros o no tanto dependiendo de lo listo que seas, porque si entras en una carrera hay becas o entras en una carrera en la pública de comunicación, es decir, puedes hacerlo, pero es verdad que luego cuando pasas del estudio a trabajar hay unos años largos que no suceden en el resto de profesiones o no en todas las profesiones, en los que no te da para vivir, es que es imposible. Entonces, literalmente te tienes que mantener o de hacer otros trabajos en paralelo o de que tu familia te ayude, por lo menos con un piquito al mes para llegar. O sea, yo recuerdo los primeros años en Madrid, el primer año, 2 años en Madrid, mis padres me pagaban la casa y yo me pagaba el resto, pero es que la habitación, ¿qué casa? Una habitación compartida entre 4 estudiantes empezábamos a trabajar en Madrid. Entonces quiero decir que si no hubiera sido por ese suplemento, yo a lo mejor hubiera tenido que dejar de trabajar en cine y ponerme a trabajar en lo que yo había estudiado, que era económicas. Y a lo mejor era más rápido ganar un poquito más de dinero. Digo, a lo mejor, no estoy segura, pero creo que seguramente sí. Entonces yo creo que esos años son los más duros de poder sostener tu vocación hasta el punto de decir, bueno, se supone que ya debería estar ganando dinero, se supone que ya debería estar ganando dinero, me refiero a poder tener una vida independiente. Sostenerte, ¿no? En una vida... Y aún no y tengo casi 30 y estoy ahí como que no llego, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más difícil. Sí. No, a mí me ha pasado que yo he trabajado de otras cosas, yo he sido profesora de la universidad, yo estaba en el ámbito académico, viviendo del ámbito académico y lo que a mí me ha dado de comer, yo tenía un hijo que es lo que le ha dado de comer, hasta el año pasado, y tener que pasar por toda una doble carrera que cuesta un sobreesfuerzo tremendo, donde en realidad vives y tienes que sostener, ser, en mi caso, profesora, y entonces presentarte a unas plazas, una segunda plaza, hacer la tesis doctoral, que te acredite en la NECA que puedes ser profesora, pasar por todos esos exámenes mientras defiendes tus películas, y a lo mejor otras personas están haciendo el doble de películas que tú, porque no tienen que sostener otro trabajo.
Y esto yo ha sido hasta literalmente hace un año. Que sí que tuve que renunciar a la plaza porque sí que era incompatible, por ejemplo, con La Virgen Roja, con todas las demás películas. En realidad, mi trabajo real, el que daba de comer, pagaba el alquiler de mi casa y tener un niño, era ser profesora de la universidad, en este caso la Universidad de Barcelona, una universidad pública. Que si metemos la ecuación niño, vuelves a estar otra vez claro, que luego está en la casilla de salida. La ecuación maternidad. Es más, saliendo un poco de esto, si metemos la ecuación de que sois mujeres. Claro, la maternidad... Que también aporta una mirada más al asunto. Porque está, pero va junto. Yo, el tema de clase y el tema de género va Totalmente. junto. Siempre, siempre. Y entonces es cierto, yo sí que lo intento decir, lo reivindico, yo vengo de la escuela pública, del instituto público, de la universidad pública. A mí la universidad pública y el Ministerio de Educación y Cultura en ese momento me dio una beca para hacer la tesis doctoral y gracias a esa beca yo pude dedicarme al cine, porque gracias a esa beca yo pude trasladar el proceso de investigación primero a Nueva York y luego a Los Ángeles, pero gracias a esa beca, para hacer esa beca. Y allí es verdad que tuve un proceso, pero estamos hablando de que yo tenía 28, 29, 30 años. Que me dejó un tiempo, esos años que dices, si yo no hubiera tenido la beca, hubiera tenido que renunciar a hacer este trabajo. Esa beca, que era una beca de 4 años del ministerio, pero claro, con un sobreesfuerzo brutal. Lo que dices, que decías ciencias, letras, yo hice las dos cosas. Hice ciencias y letras en instituto, o sea, era una sensación de, éramos un poco de esos, porque no sabíamos elegir tampoco. Sí, hay parte de eso, efectivamente. Un poco es algo muy interesante este debate que ahora está internamente en la industria, al decir, es muy difícil dedicarse a cualquier arte, pero claro, la literatura, escribir una novela es también un sobreesfuerzo, pero muy personal. Pero en el caso del cine, tienes que aguantar esa vocación sabiendo que pertenece a una industria súper exigente, con muchísimas incertidumbres, que no te garantiza que se vaya a hacer un proyecto en muchos años. ¿Y cómo sostienes eso en la vida? Con la supervivencia de los alquileres y efectivamente, si luego entras en los años en la maternidad, y tú hablabas de ser mujeres, y es porque la maternidad entra en unos años. Entra en los años en los que ya te puedes dedicar a esto, cuando pero entonces ya entra la maternidad. Claro, cuando ya parece que sí que en serio te vas a dedicar a esto y te va más o menos, entonces dices, uy, igual cuidado, me apetece tener hijos, ¿no? Sí. Y entonces es como, no, en realidad no es el momento. Pero bueno, las mujeres que decidimos que sí, pues es verdad que es otro bache, es un momento bache fuerte. Y que tienes que levantar eso, luego tela. Sí. Y en este contexto, con Paula, con algunas películas dirigidas, con María, unas distribuidas y dirigidas, y producidas y tal, ¿os encontráis? ¿En qué momento os encontráis? Pues hace bastante. Sí, nos conocemos hace mucho tiempo, sí. Pero no sé muy bien de qué, de coincidir. De coincidir. Sí. Sí, porque claro, luego nos vemos, porque habíamos hecho películas un poco parecidas. Sí, que habían coincidido, pues eso, en temporada de premios o en festival, no sé por qué nos conocíamos de... No, que tampoco ubicamos el primer momento. Yo no ubico a mí cuándo. me pasa, que nunca me acuerdo de cuándo he conocido a la gente. Yo no ubico cuándo, y de hecho también tengo que confesar, cuando yo llamé a Paula para ver si le apetecía entrar en esta peli, yo no te conocía íntimamente. No lo habíamos hablado. Yo intuía que a lo mejor era algo que te podía pegar, porque dije, bueno, voy a pensar esta película, ¿quién la podía dirigir? Y pensé, Paula Ortiz, o sea, me lo vi súper claro. ¿Cuándo fue esto? Pues en el 17. Sí. Ostras, es que estamos en el 25. Sí. En el 17 finales, porque nosotros el guión lo empezamos en el 17. Sí. Pues no sé si ya por ahí, finales de 17. Sí, porque era antes. Yo empecé la película del otro lado del río y entre los árboles en el 18, y esto es antes. Un poquito antes, Esto es antes. Esta conversación fue antes. Pues fue así. O sea, ¿De dónde surge la idea de hacer esta película? Pues casualmente yo me encontré en una revista un artículo sobre Hildegard Rodríguez y Aurora Rodríguez y me dejó obviamente pues fascinada. Estas dos mujeres dije, ¿what? O sea, ¿quiénes son estas? Yo no las conozco, yo no las conocía. Como mucha gente que luego nos hemos encontrado en el camino que pues es una parte de la historia que fue borrada y que no nos llegó ¿no? un personaje tan fuerte como el legado que dejó Hildegard Rodríguez, ¿no? Entonces yo me quedé muy fascinada, no solo por su legado, sino también por la historia truculenta de la madre, esta madre visionaria, fanática y todo junto a la vez, ¿no? Y entonces
bueno, pues hablé con Eduard Solá y Clara Roquet, que yo estaba en ese momento trabajando con ellos en Libertad, en la ópera prima de Clara Roquet, y les dije, oye chicos, y les mandé el artículo por mail y les dije, esto es una peli, ¿no? Y, o sea, podría ser una peli. Y me dijeron, sí, sí, sí. Me pongo a investigar y había una peli, había libros, había de todo, ¿sabes? O sea, que no fui yo aquí... Fernán Gómez, por ejemplo, Claro, ¿no? no fui una visionaria. Pero es verdad que sí que le vimos sentido, a pesar de que había algunas cosas sobre este personaje en ficción, sí que le vimos sentido traerlo a hoy. O sea, no traerlo en el sentido que es una peli de época, pero que sí que para nosotros rimaba y hablaba con cosas de las que se estaban hablando todavía a día de hoy. Y pensábamos que una actualización sobre estos personajes podría estar bien. Y nada, nos pusimos a escribirla y, bueno, se pusieron ellos a escribirla. Y cuando teníamos una, creo, primera versión o así, ya se lo propuse a Paula. Paula, o sea, es que fue muy fuerte porque yo le mandé un mail con un adjunto de un dossier y a los 20 minutos me llamó por teléfono y me dijo, pero María, me empezó a hablar de Hildegard, que no te puedo explicar. Parece que ella sí la conocía. Los datos que tenía en su cabeza sobre ese personaje, que obviamente en 20 minutos no se lo podía haber mirado claro. en Google, ¿sabes? O sea, había hecho una tesis sobre ella, había hecho las cartas vivas y uno de los personajes era ella, unas cartas grabadas, y en un estudio, en un trabajo para la universidad. Es decir, un montón de cosas, de coincidencias, ¿no?, que la llevaban a ser realmente el perfect match para este proyecto. Y desde a partir de ahí ya se metió también con los guionistas a acabar, ¿no?, de retocar las últimas versiones de guión, y hasta aquí. ¿Y por qué esta peli es una peli de Paula Ortiz? Es que eso no te lo puedo contestar. Cualquier cosa en la que yo me meto, le tengo que ver, ya me pongo a hablar en primera persona, que no me gusta nada en el cine hablar en primera persona porque somos siempre un grupo y es un proceso colectivo. Sí, pero vamos a ver, hago aquí un alto en el camino. El periodismo se dedica a hacer cajoncitos y categorías para que la gente entienda las cosas. Claro. Entonces yo entiendo la modestia y el hablar en equipo y tal, y yo esto tal, pero vale, en este caso... ¿por qué en mi caso? Pues yo no sé hacer películas en las que yo no tenga una conexión un poco, como diría Aurora, aquí y aquí. Si no está hablándome simultáneamente lo que ocurre a los personajes, a esos tres centros de la persona, no sé defenderla, no sé. Y es cierto que he tenido la suerte, pero también creo que es la forma en que todas las películas que he hecho, nacieran de una propuesta mía o no, se hayan hecho desde esos motores. No puedo hacer algo que no entiendo como mío, que no me pertenece. El debate, las preguntas, el universo, el que lo cristalice de la forma estética. Y cuando hablo de estético, que como sé que es una cosa que a mí me importa mucho, pero no es algo que se queda en la superficie, sino que es algo que corresponde con la propuesta ética, con la propuesta filosófica de las películas, de la forma de ese universo que tú lanzas, la experiencia que le vas a dar al espectador. Y hoy oía a Víctor dice que decía, al espectador, que yo no entiendo como espectador, espectadora, la entiendo como ciudadano, ciudadano, como prójimo, prójima, es decir, hablas a los demás, entonces tiene que ser algo tuyo. Si no es tuyo, lo puedes fabricar, supongo. Bueno, yo he hecho publicidad, y he hecho publicidad en la que yo sé que eso no ha pasado por mi emocionalidad, ni por mis esquemas éticos, ni una película, creo que es imposible. Entonces, ¿por qué La Virgen Roja? Pues habla de uno de los momentos que más me apasiona, porque creo que somos hijos, nietos espirituales, no solo de la República Española, sino de un siglo XX muy convulso, del que no hemos salido y del que las grandes cuestiones siguen estando ahí. Y del que hablamos, creo, mucho menos de lo que parece. Y del que hablamos menos de lo que O del parece. que hablamos en serio, mucho menos de lo que parece. Efectivamente, que hablamos menos de la raíz y de las semillas dolorosas, de las heridas de las que venimos, que son unas mujeres a las que admiro. A mí me he dado cuenta que me gustan los personajes, y si son mujeres más, porque soy una, o sea, ya independientemente de cualquier discurso, porque soy una, que son más brillantes, que pertenecen, se enraizan en su tiempo, que son capaces de proyectarse hacia el futuro, que están fuera también, que son vanguardistas en cualquier caso, son pioneras, son gentes del futuro, y que al mismo tiempo son brillantes, pero esa brillantez les acarrea con un montón de contradicciones y de
y de oscuridades. Claro, es que aquí me tocas el Esto me tema que me gusta apasiona a mí, muchísimo. porque dices, estamos en un momento social y político en España en el que tú tienes que ser de A o tienes que ser de B, y si eres un poquito de B, es que eres de B. Sí, Y entonces, Eso- estas mujeres a las que podemos admirar, no podemos, por otra parte, dejar de decir que usaron la violencia de manera espuria, ¿no? Como todos los fanatismos que van hacia la violencia. sí. Y eso me parece la lección para el presente. Claro, el gran tema apasionante por el que yo creo que la Virgen Roja no tiene final y sigue siendo abismal, y habrá más vírgenes rojas y habrá otra gente que venga a hablar de Aurora y venga a hablar de Hildegard, porque está sin resolver. O sea, como unas mujeres que plantearon tantísimas ideas, en este caso, sobre la libertad y la libertad sexual en particular de las mujeres y las libertades y la gran libertad en relación a lo femenino, resulta que luego aniquilan desde esos valores. O sea, el fanatismo desde los valores que tú compartes. Me parece algo fascinante a mí como narradora. Y lo que hablabas, porque estamos en un mundo en que te tienes que posicionar cuando dices, no, el relato precisamente, a diferencia de la vida, nos permite mirar al contrario, mirar al oscuro, mirar a los grises, al matiz, sí, a lo no resuelto, a las preguntas que no tienen una sola respuesta. Entonces todo eso tiene que ser eso. Y si encima son superdotadas como Hildegard, pues ya me encantan. Bueno, pues con esta pasión, ese proyecto y Prime Video diciendo vamos a ir a cines, se produce esta película. Y me gustaría no solo hablar de dinero, que sabéis que me gusta mucho hablar de dinero, sino quería preguntaros cómo habláis de dinero entre vosotras. Es decir, como directora y productora, ¿cómo se produce la conversación creativa? De, quiero esto, no puedes tener esto, o sí, o necesito esto. Bueno, vamos a hacer esto menos esto. ¿Cómo habláis? Pues voy a decir una cosa que además nunca le he dicho a María. Yo es la productora con la que he trabajado en la vida, dentro, fuera de España, publicidades, que me ha dicho las cosas como son. Y creo que a tiempo, en el sentido de al menos al tiempo que ella tenía. Porque pasan muchas cosas con el tema del dinero o de los recursos que tienes en la conversación creativa. Hay veces que productores y productoras no te quieren coartar, entonces te dejan. Pero eso a veces es un pozo horrible, es un túnel que puede llegar a ser sin salida. ¿Cómo haces luego Porque vuelta luego, atrás? exacto, en un momento dado te dicen, que no hay. 3 días antes, no vas a tener esto. Los 10 elefantes no pueden Cuidado, ser. que yo una vez pedí un elefante. Y efectivamente nadie me decía nada hasta que un día me dijeron, es que yo decía, este elefante no lo va a ver. Pero yo tiraba con el elefante, pero nadie me lo decía de pronto, pero a 10 días en serio no hay elefante. Pero habérmelo dicho 2 meses antes, porque yo cambio el elefante por un burro. Esto, es que hemos tenido una conversación ahora nosotras de esto. Y es verdad que María es extremadamente clara y transparente. Que esto que estoy diciendo, a lo mejor un adjetivo que parece solamente práctico o pragmático, es profundamente ético para empezar. Es fundamental en la conversación creativa. Y es creativo de, no te voy a decir nada, pero cuando ya tengamos las piezas, esto es lo que hay. Y ya está. Y a mí María me ha dicho noes imprescindibles, que son muy buenos. Porque si no, y al revés, hay gente también que desde el principio te empieza, no, y dices, bueno, déjame trabajar primero, porque si todavía no hemos empezado, ya me has dicho que no. ¿Y por qué esta relación así, de este tipo, no es frecuente en el cine español? Yo creo que es una relación compleja, porque vista desde afuera, o incluso para la gente que no está en la industria, pero también la que está, siempre se tiende a pensar que son antagónicas, ¿no? Que son uno contra el otro. Yo es que no me lo planteo así, y precisamente creo que por eso, esto que le sorprende a Paula, yo lo intento hacer siempre, porque yo quiero ir con las cartas sobre la mesa todo el rato, o sea, todas las cartas hacia arriba, para que las veamos juntas y para que veamos qué tenemos. ¿Tenemos esto? No, vale, pues podemos hacer esto o lo otro. Y también estoy de acuerdo con que tiene que ver un poco con... no sé si con la ética que has dicho, pero sí con el alma que tú le pones, ¿no? a los proyectos, en el sentido de con las ganas que tú tienes de que eso salga de la mejor forma posible, no de la mejor forma posible para la producción, sino efectivamente para todos los que estamos ahí, ¿no? En ese momento, haciendo esta película. Entonces, yo creo que es eso, una cosa como antigua, esta cosa de pensar que el productor es el que pone el dinero y los directores son los que tienen las ideas y los que tienen su tal, no sé qué. Yo creo que ahora ya no es cada así. vez es menos así,
y a mí desde luego no me gusta trabajar desde ese lugar. O sea, obviamente yo tendré que ser la que mire más los números y ella tendrá que ser la que mira mucho más la parte de contenidos y creativa, pero me gusta trabajar de forma en la que eso se puede estar solapando constantemente y que una cosa nutra a la otra, de forma que no sea nunca, o que se intente que no sea un impedimento en los noes. De los noes siempre se pueden encontrar soluciones a veces mejores. Sí, mira. Y una cosa que, incluido hoy, hemos tenido esta experiencia, que de la misma manera que producción tiene que entrar también en decisiones creativas inevitablemente, a mí me parece importante, y yo se lo he dicho a María y se lo he dicho a Enrique luego en la distribución, yo quiero saber los datos, quiero saber los números, porque yo leo cosas de ahí también. No estamos los directores en un mundo solo de fantasías, sino de, no, dime hoy es que Paula resultados, dime resultados los números claros de qué ha pasado con esto, tal, no sé qué, y a Paula siempre la intentamos meter en todas las conversaciones, tanto de distribución, como de plataforma, como de producción. ¿Hay quien prefiere no saber? Hay gente que prefiere no saber o que cree que no es su cometido. Y yo creo que un director completo, igual que un productor completo, tiene que ser alguien que se interese y entre en contenido. Creo que un director completo es el que entiende la industria. Absolutamente. Y que entiende por qué se hacen las cosas, los motivos de las cosas. Claro. Y yo esto me lo encuentro poco, ¿eh? Directoras que realmente entienden todo lo que significa llevar adelante una película, que no tiene que ver solo con un presupuesto o con un rodaje, sino proyección, qué carrera quieres hacer con la película, qué festivales apuntas, por qué esto sí, esto no, estrategias, o sea, y todas estas estrategias, Paula y yo las hablamos desde el principio. Ahora estamos con otro proyecto y estamos hablando desde el principio a dónde queremos llegar y por qué tomamos ciertas decisiones ahora que no hay aún casi guión, por qué estamos tomando ahora decisiones y qué impacto tendrán esas decisiones después. Claro. Y eso a mí me encanta hacerlo con un director porque yo no tengo la verdad absoluta, no tengo ni idea. Yo creo que uno de los que mejor lo saben es el propio director o directora también. Es muy importante. Y luego hay un tema en relación también creo que a trabajar así y a la evolución también de las formas de trabajo, también por cuestiones generacionales, por la industria, por la sensibilidad, que no corresponde con esa manera antigua, que tiene mucho que ver con el ego, que también tiene que ver con el género, pero tiene que ver con el ego, es decir, es que no es tuyo esto y tuyo aquello. Si trabajas desde ese ego muy simple, ¿eh? Y si te lo deshaces y decir, no, es que realmente estamos haciendo un trabajo colectivo de una película que tiene que llegar aquí, y te deshaces de tus deseos a veces personales y muy egocéntricos, a un nivel muy, muy básico y muy infantil. Ese ejercicio tienes que hacerlo. Que al principio cuando haces tus cortos y te crees que tus cortos, dices, bueno, y eso es un aprendizaje, y creo que ahora, y eso sí lo digo por la diferencia que yo he tenido con productores antiguos y productores y productoras nuevos, se nota mucho. La conversación es otra. Y yo creo que otra cosa que también ha influido en que esto haya funcionado así de bien, yo creo que tiene que ver con que para las dos esto era algo nuevo. Sí. O sea, era una fórmula nueva, era una cosa que no habíamos hecho. Sí. Y las dos íbamos con un respeto mutuo, ¿no? Y al resto del equipo, como diciendo, bueno, esto lo vamos a hacer juntos, vamos a ver cómo nos sale. Y todos poniendo lo mejor de cada uno, pero no diciendo, esto es algo que ya he hecho yo y se hace así. Porque muchas veces hay como, esto siempre se hace así. Y es como, bueno, pues vamos a ver si siempre se hace así. ¿Y qué habéis aprendido de que haya un gran financiador detrás como es Prime Video? Por mucho que las películas, como ya establecimos en la mesa redonda de Quinótico, siempre, si tuvieran más dinero, más gastarían. Quiero decir, esto es así. ¿Qué habéis aprendido de ese proceso? ¿Qué significa que haya alguien detrás garantizando la estabilidad del proyecto hasta donde llegue desde un principio? Esto va a ser así, va a estar bien financiado. Bueno, primero voy a decir algo que es súper práctico, que tiene que ver con que toda tu energía como productora, no toda, pero tiene que ver con que el proyecto esté lo mejor posible dentro de las posibilidades económicas que tienen, ¿no? O sea, tú tienes estas posibilidades económicas y lo que quieres es que salga lo mejor posible y te puedes ocupar de cada pequeño detalle de una forma más, como más dedicada. Cuando además de eso estás en precario, no llegas a lo que realmente necesita la película, estás sufriendo, estás con riesgo increíble hasta aquí, hay muchas cosas que se tambalean en paralelo a los procesos. Entonces tú estás intentando atender a los procesos de preproducción, rodaje, postproducción incluso, y el presupuesto sigue tambaleándose.
Entonces eso genera bueno, pues unas ansiedades y unas incertidumbres muy heavies que hacen que no puedas hacer tu trabajo bien. Entonces yo eso pues parece una tontería, pero a mí me ha dado un relax y una tranquilidad de poder ir a rodaje y estar simplemente viendo que están los equipos, que todo está bien, que está todo saliendo bien, viendo los brutos, estando hablando con Paula de cada cosa, y no estando todavía pensando en esto será así o asá o cuánto dinero tendremos para acabar la película. Es esa pequeña cosa, ¿no? Pero bueno, sobre todo así como a lo más... esta película es una película que empezamos financiando de una forma clásica. O sea, yo ya tenía fuentes de financiación otras, de estilo de financiación clásica con ayudas públicas, preventas de televisiones, tal, no sé qué. Y cuando Amazon empezó a hacer originals, empezaba a querer hacer algunos originals, nos dijo, oye, ¿tenéis algo para nosotros? Y dije, no, porque yo esta película quiero ir a cines, quiero no sé qué, quería un montón de cosas. Y empezamos a hablar, bueno, podemos encontrar una fórmula, venga, va. Y al final hicimos esta coproducción en la que hemos podido tener, por un lado, un presupuesto que era lo que necesitaba la película. Que no es superproducción, que no pero es era el que superproducción, necesitaba. pero era el que nada que ver con superproducciones que te No, puedas pero bueno, imaginar. este año hay varias en esa horquilla de Sí, millones sí. que tienen resultado y pinta distintas, pero bueno, están ahí, sí. Y por un lado es esa parte y por otro lado, pues eso, el apoyo por parte del equipo creativo de mujeres que has mencionado antes, que nos daba como toda la confianza para hacer lo que nosotros teníamos en la cabeza y lo que les contamos la primera vez que nos reunimos. Y que luego sí se ha ido consensuando alguna pequeña cosa aquí y allí, pero en general hemos tenido una libertad brutal. Entonces eso ha sido muy bueno. Hay mucho de lo que hablar, la verdad es que hay miles de temas del casting. Podríamos hablar de cada actor, cada actriz, pero Najwa Nimri aterriza en esta mesa, que no está nominada a los Goya, pero sí a los Feroz. ¿Cuánto hablasteis de Najwa Nimri, que no es una opción obvia y que creo que el resultado es óptimo para el personaje? Pues Najwa es que fue una de las primeras conversaciones cuando todavía hasta no estaba clara la luz verde o la luz verde en unos términos. Sí, o sea, estábamos todavía en fase de desarrollo cuando antes de, bueno, cuando digamos, las plataformas dan el green light a, venga, vale, se puede hacer con este dinero, pues es verdad que en esa fase de desarrollo, aparte en paralelo al guión, ya empezamos a hacer Te dicen, ¿pero quién? Claro, empezamos con las Queremos ver, directoras ¿no? de casting, con Velo Casting, empezamos ya a hacer un casting. Y el personaje de Aurora, bueno, también Hildegard, pero sobre todo el de Aurora, porque al ser Hildegard una chica tan joven, pues bueno, iba a depender un poco también de Aurora, entonces pensamos, bueno, nos focalizamos en Aurora. Y entonces ahí empezamos a hablar Y hubo una mezcla también de todo esto que se está diciendo de que está todo relacionado, de la plataforma, de la dimensión de la película, pues a alguien como Najwa le daba una dimensión específica a la película. Y de pronto salió encima de la mesa, y es que recuerdo cuando se puso el nombre, que estábamos en un Zoom con bastantes, con todo este equipo es que de... era muy momento pandemia, entonces Sí. hacíamos todo por Zoom. Todo. Claro. Y se puso el nombre de Najwa Nimri y yo tuve una reacción visceral fortísima que fue sí. ¿Verdad? A mí me sorprendió que lo Que también dijiste me súper dice, rápido. Segura, piénsate a lo mejor. Claro, yo dije, porque yo cuando lo lanzamos dije, a ver qué cara pone, a ver qué dice, a ver qué tal, y fue como, sí. Sí, y yo sí. como, Digo, vale, guay. Creo que las aguas de este personaje, que son unas aguas muy particulares, Najwa Nimri no solo está poderosísimamente capacitada para hacerlo, sino que además le va a dar una modernidad que está bien. Porque era esa la duda era que Najwa tiene esta cosa moderna que en una mujer que tú ves las fotos de Aurora Rodríguez y dices... Y que sí, un una debate, señora... que no se Esto es una cosa que fue también desde el principio, por eso. un debate de no se parecen. Es que no se parecían en nada, o sea, Y hay... una señora muy grandota, con unas facciones muy duras, así como medio masculinas, y claro, Najwa es tiene una cosa gatuna y una futurista, sí. Casi hay algo extraterrestre en Najwa, lo cual creo que era muy bueno para el personaje y que para mí me parece muy importante que para la conexión con el público actual hay algo en las sensibilidades, en última instancia del casting, de los actores que son el vehículo vivo. Claro, son las criaturas que te tienen que hacer llegar la historia. Y a pesar de que no se parecían, hay un tema, y ha sido muy debatido porque también estaba ese tema, que yo sigo sosteniendo que es muy importante transmitir el espíritu del personaje y que, igual que lo he defendido con el arte, la fotografía, la propia narración,
el historicismo no creo que haga bien al cine, porque el cine no puede ser histórico, el cine es un relato siempre reconstruido y tú puedes dejar o intentar o plantearte hacerlo desde algo documental que intente reflejar al máximo posible los datos y el reflejo sea muy semejante, o puedes ensanchar el espejo. Y en este caso, parte de traerlo a la modernidad estaba en ensanchar el espejo, reconstruir para hoy el espíritu de Hildegard y Aurora. Y a mí fue una sensación muy fuerte, muy visceral, que sí, el sí de Najwa, pese a que no se pareciera e incluso porque no se parecía. Le dimos la vuelta un poco al decidir que ella era, que era el personaje que queríamos y que íbamos a pelear para que dijera que sí, como que le dimos la vuelta a todo, ¿no? Sí. O sea, en ese sentido a que la has explicado, energía Paula, y a la sensibilidad de la incluso película. para el resto del casting Claro. también, ¿no? Y para O el sea, resto de la estética de la película. Y tú hablabas de lo que aportaba Najwa a las aguas del personaje, pero también a las aguas de la película, porque Sí. la película es rara en el sentido de que sirve a muchos amos a la vez. Y no solo por el esquema de financiación, que es a la vez de Paula Ortiz y a la vez de Prime Video, sino que es una película de público y no, y de autor y no. Sí, ¿No? Quiero decir que está en esa frontera y creo que es una frontera interesante para explorar. Es que nosotros estamos muy orgullosas es que es lo que nos gusta. de o sea, haber intentado esa frontera. Es que literalmente es lo que hablábamos y es lo que queríamos. O sea, por un lado éramos conscientes cuando decidimos ir con Prime, o sea, cuando decidimos, venga, vamos con ellos y que la vamos a hacer así, éramos conscientes de que era una película que tenía que tener una vocación comercial. O sea, tenía que tenerla, porque, bueno, pues es una dimensión, ¿no?, de presupuesto y hay que corresponder un poco, ¿no?, con los resultados económicos de la peli. Entonces tuvimos muy claro que por un lado Paula le iba a dar como esta impronta autoral clara, porque así hace todo ella, pero por otro lado teníamos que trabajar en la dirección, ya desde el guión, es un guión muy clásico. Entonces queríamos trabajar en la dirección de llegar al público. Y por eso estamos tan contentas, porque sentimos que lo hemos logrado. Es decir, por un lado es una película que ha hecho pues, la taquilla que ha hecho, y por otro lado pues tenemos nominaciones a los Feroz y buena recepción de crítica, etc. Entonces esta combinación era lo que queríamos, así que felices. Y es muy difícil, y yo la reivindico, porque ha sido unos grandes debates históricos del cine que Spielberg, Coppola, Scorsese con su barrera de las palomitas. Se tiene que poder, o hay que intentarlo. Y hay una vocación que en eso no solo es de comercialidad y autoría, sino de abrir mundos y debates y preguntas a cuanta más gente mejor, porque la vocación social del cine también es esa. Total. Y de transformación, que decía María, ¿no?, con la potencia que tiene el cine. Entonces eso es o sea, mi cosa que objetivo con esta película, sinceramente, era un doble objetivo. Lo voy a contar aquí, no sé si lo he dicho alguna vez, pero era un doble objetivo. Por un lado, hacer popular un icono como Hildegard que había sido, y Aurora, que había sido borrado, ¿no?, de nuestra historia. Y yo decía, pero es que esto, y esa labor social que dice Paula, ¿no? Por un lado ese objetivo, y por otro lado poner en manos de una directora mujer un presupuesto holgado y potente para una película de época, que yo no lo había podido hacer y tampoco creo que había existido parecido. Han coincidido en el tiempo justo esta película y la de Arantxa Echevarría, que es otro mundo distinto, pero también es en cierta medida una película de época y un presupuesto de acción o de thriller para una mujer, cosa que me alegro de que se haya producido este año, ¿no? Los dos casos. Es que el planteamiento, antes que hablábamos de lo que implica una propuesta, un intento como este, desde el punto de vista de la dirección es, como decía antes María con la plataforma, poder dirigir. O sea, yo es la primera vez que he podido centrarme en dirigir. Porque no están las angustias del cine independiente en el que tú acabas formando parte de todo, de la producción, del no llegar, de todas las ansiedades de las que hablaba antes María, porque son así. Porque si volvemos a hacer luego otra, si yo me meto en otra indie, que esto va a pasar, volveremos a sufrir esas ansiedades. Pero en este momento dices, no, al ser la estructura otra, solo tienes que dedicarte a dirigir. Hablemos de dirigir. 6 nominaciones a los Feroz, 9 a los Goya, categoría de mejor dirección en los Goya, Pedro Almodóvar, Arantxa Echevarría, Aitor Arregui y Jon Garaño, Isaki Lacuesta y Paul Rodríguez y Paula Ortiz. Yo estoy muy contenta, fíjate, es una cosa un poco cuando lo vi que me pilló, porque no lo esperábamos.
Bueno, Bueno, no, pero no. estábamos ahí, que Sí. salga esta, que salga esta. Se me pilló por la calle. Que ¿Quién digo, va a ganar? ¿qué? No lo sé. Ya, si quieres me Es mojo. una pregunta trampa. Yo Ya. me podría mojar, pero Va a contar el espíritu de esa entrevista, pero di lo que tú quieras. no, que luego lo tendréis que Tienes cortar. que decir yo. No, Yo. No. 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 ¿En qué, Ojalá. en No, qué categorías? qué merecido sería. No, Pero no. no va a pasar. Y yo hay mucha gente, bueno, de hecho todos. Me alegraría, hay veces que, no siempre pasa, ¿eh? Por alguna razón que otra, Por ¿no? una razón u otra. Sí. Creo que todos se lo merecen. Y esto, que puede parecer que estoy siendo diplomática, no lo diría en todos los casos. Pero en este caso, desde el punto de vista de la dirección, de oficio, toda la gente que hay ahí, a mí me merece una admiración, un respeto y un valor intrínseco cinematográfico que lo merecen. Bueno, y nuestro León de Oro. Es que son... Claro, es que está, por eso lo Es digo, que- desde el León de Oro y la historia, a lo que ha hecho Arantxa, lo que son Los Moriarty. los Moriarty. La historia de segundo y- premio, claro, sí. Claro, es Sisaki, todo. Le voy a dar la vuelta, a ver si tengo más suerte en la búsqueda. De las categorías que tenéis en los Goya, ¿cuáles veis más fuertes? ¿Cuáles Pues veis en yo- plan de no sé si nos llevaremos, pero esta está un poco más encaminada? Pues yo creo que las que son más puramente técnicas, desde vestuario a maquipelu, incluso te diría que no es técnica, es más artística, pero que hemos tenido la suerte de contar para Mejor Canción con María Arnal, que creo que ha hecho una saeta preciosa ahí a capela y que es maravillosa y cierra la película increíble. O sea, que no sé, yo tengo como esas tres así como favoritas, pero es que hay 9, entonces hay un montón. Las actrices... Aisha Villagrán, que no hemos mencionado Claro, a Aisha, que tiene Aisha. nominación al Goya. Qué maravilla es Aisha. Aisha. Impulsada por la mesa de Quinótico, puede ser. Puede ser. Pues es que, pero Aisha es que... Es que brilló en esa mesa, un poco. Pero ella brilla con luz propia, porque Sí. no hay persona que no Es haya broma, visto es broma. la peli y luego me haya dicho, yo le haya preguntado por la película y me dice, ay, y el personaje de Macarena me encanta. Todo el mundo acaba con esa Coletilla. Tiene algo del coletilla. espíritu que hablábamos de conciliar lo autoral con llegar al público Total. que se cristaliza hasta en Aisha, en el personaje de Aisha mucho. Mm. Sí, no sé. Lo técnico, normalmente en este tipo de películas de época, lo técnico relacionado con lo visible de época, Claro. que es el vestuario, maquillaje, peluquería, arte. El Mm. arte. importante Sí, también. sí. Bueno, hemos llegado, no es la última, pero a la pregunta inmodesta A ver. de este ciclo de entrevistas que se llama Razones para. Entonces, evidentemente, poniendo en valor el trabajo de todos los demás compañeros y compañeras de todas las películas, razones para que el 8 de febrero en Granada alguien abra un sobre y diga, y la mejor dirección es Paula Ortiz por La Virgen Roja o cualquiera de los otros 8. Claro, es que la dirección, no, o sea, yo las razones las veo en la película. Entonces, ¿por qué razones para la película? Mm. Es un Bueno, martillo. nos vale. Yo diría que, pero tanto en los Goya como en los 6 que tenemos de Feroz, Que nos olvidamos, pero esa noche, que es mi cumpleaños además, también Ah, es ¿sí? importante. Bien, ¿cómo Ah, vamos a mira. celebrar? Pues Al yo menos trabajando. Al menos Pues tu cumpleaños. Yo trabajando. pues con algún Feroz para la Virgen Roja, por ejemplo, vamos a Yo celebrarlo. no, sois mamá, papá, no puedo repartir. Ya. Uno para Bueno. cada una. Yo creo que una cosa que me repito un poco, porque ya lo he comentado, pero creo que una cosa que aúna a la Virgen Roja es esta, bueno, por un lado, esta vocación de cine que hable de nuestra historia y que es una historia, como decía antes Paula, que está ubicada en una época tan fértil como fue la Segunda República y de la que nació tantas cosas que a día de hoy dicen quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, yo creo que aúna este puente que hace la película con cosas que tienen que ver con todavía temas que están sobre la mesa en la agenda social de hoy. Y por otro lado, la película consigue a la vez pues, llegar a mucho público, bien en las salas, bien en plataforma, pero sobre todo, pues eso, habiendo pasado por los cines de la forma que ha pasado y aunando con crítica, premios Goya, o sea, nominaciones a los Goya, Feroz, etcétera, hace que creo que tiene pues un poco variadito de todo, ¿no? O sea, consigue cosas como tocando todos los palos, que hay películas que son más de una cosa, otras que son más de otra, y pocas veces se da que aúna todas estas cosas, y por eso estamos, lo decíamos antes, estamos súper orgullosas. Pues yo la razón, mira, es una razón
y es a lo mejor más abstracta y más poética y más política. Más política además desde el lugar en el que no se puede no ser político porque pertenecemos a la polis y estás lanzando algo. Y lo que lanza esta película es, creo que en el centro de su raíz y de su herida y de su pregunta, es un tema que para mí es el gran tema de hoy, o uno de los grandes temas de hoy, que es cómo el fanatismo es la gran máquina aniquiladora que nos puede destruir. Y estamos en un momento muy de blancos o negros, que estamos en un momento de posicionamientos, de estrionismos en esos posicionamientos, de maniqueísmos infantiles. Y esta es una película que te habla de todos esos grises y de todos esos peligros y de todas esas cosas, no tan claramente, sino de navegar precisamente en ese tema que a mí me parece muy importante, y que la película creo que la hemos hecho todo lo hermosamente que hemos sido capaces. Pues 25 de enero Pontevedra, 8 de febrero Granada. Esta química personal y profesional ya se ha apuntado aquí, tiene pinta de continuar. ¿En qué andáis juntas? Ahí fabulando estamos, ¿verdad? ¿Qué se puede decir? ¿Hasta dónde llegamos? Pues que yo le he mandado un primer draft a María, que no está acabado ni lejanamente, que tiene escenas muy caras. Es que estábamos hablando antes de eso. Ya no saben hacer nada sin mucho dinero. Sí, pero es verdad que, pero que era así desde el principio. Era así desde el principio. O sea, empezamos a hablar ya de este proyecto y ha pasado un tiempo hasta que me han mandado ese primer draft que dice, pero es verdad que ya desde el primer momento sabíamos que si la Virgen Roja era X, esto es, ¿no? X por ¿Pero qué es? ¿Qué mucho. es? ¿Qué es? ¿Se puede decir o no? Pues eso, dilo tú. Es un western de mujeres. Un western de mujeres, ¿qué te parece? Bueno, me parece sorprendente. Cuanto menos es un western de mujeres y más cosas, pero que estamos en ello. Estamos ahí. Están firmando. Pues Paula Ortiz, María Zamora, productora y directora de La Virgen Roja, gracias por venir a Razones Para. Habéis dado las razones, habéis cumplido. Suerte en el final de esta carrera larga y suerte en todo lo que venga y que nos sigamos viendo y hablando. Nos veremos en todas las alfombras rojas, la de los Feroz, la de los Goya, todas. Ahí estaremos. Ojalá. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y seguimos en Quinótico, primera con K y segunda con C, con más Razones Para, más entrevistas.